Entonces, en la página 143, página 143, escribe los componentes de cada vector. Y me dicen en el inciso número 1 que existe el vector A, que las coordenadas de él son 2,1. 2,1. Entonces, realmente, yo quiero ver cómo será este vector. Bueno, lo voy a escribir aquí, miren, en el plano cartesiano. Entonces, aquí voy a tener que... Esto es un punto en el plano cartesiano, en donde el primer valor corresponde a las X. Entonces, aquí voy a escribir 1 y 2. Ahí. Y este segundo valor corresponde a la Y. Entonces, aquí. Voy a escribir. Entonces, mi vector es una recta que va a ir desde el 0 hasta ese punto. ¿Ves? Y le voy a dibujar flecha. Este sería el vector A. Y si estoy hablando de vectores, le voy a escribir una flechita aquí arriba, que indica que eso es un vector, el vector A. Ahora, ¿qué coordenadas tiene? Perdón, ¿qué componentes? ¿Cuáles son las componentes del vector? Las componentes, las componentes serían la componente X, que sería el valor que le corresponde a las X aquí, ¿ve que sería? El 2. Y tiene la componente en Y, que sería el valor que le corresponde a la coordenada en Y de este punto, que sería el 1. Esas son las componentes del vector A, miren. O sea, realmente cambiamos la palabra coordenada por componente. Y listo. O sea, el vector A está dibujado aquí, miren. Es una línea que parte desde el 0 del plano cartesiano, desde el 0 del plano cartesiano, hasta el punto 2,1, o sea, 2 para X, 1 para Y. Si ustedes se acuerdan, en ciclo nosotros aprendimos a graficar puntos en el plano. Es lo que estamos haciendo. Graficamos el punto A para dibujar el vector A, que va desde el 0 del plano hasta ese punto. Esta línea es el vector. Y la longitud que tenga ese vector, a eso es a lo que se le llama módulo. Nosotros podemos calcular cuánto hay desde aquí, desde el 0 hasta este punto. Entonces, esa medida que hay ahí es a la que se le llama módulo del vector. Pero nosotros ahorita nos están diciendo que solo encontremos las componentes. Ya le dije que la componente X es, aquí observen, es la distancia paralela al eje X que hay, que sería desde aquí hasta acá. Esa sería la componente en X. ¿Y cuánto hay? Hay 2, por eso aquí es 2. La componente en Y es la distancia paralela en el eje Y. Este es el eje Y, miren. Y se lo voy a escribir. Le voy a escribir que este Y y que esto es el eje X. Esto ya no lo debo de escribir porque ustedes ya lo tienen que saber. Que el eje horizontal del plano es la X y que el eje vertical son la Y. Entonces, la recta que va paralela al eje de la Y, paralela quiere decir a la par, ¿verdad? Miren, sería esta distancia que está aquí. ¿Cuánto es esta distancia? Esta distancia es 1. Es 1. Por eso acá la componente en Y es 1. De eso se trata. Voy a hacer otro. Voy a hacer otro. Ese fue el A. Miremos cómo quedaría el vector B. El vector B. Dice que el vector B tiene coordenadas o llega hasta el punto 3,5. El vector B. 3,5.
Realmente no ocupo graficarlo para saber que la componente en X va a ser ¿cuánto, ¿Cuál va a ser la componente en X? Esta, 3, el 3. ¿Y la componente en Y? 5. 5. Y listo. Ahora, ¿quieren ver el vector? Bueno, voy a hacer el plano cartesiano. Observe que como los dos números son positivos, yo solo ocupo este cuadrante, ¿ve? Solo este. ¿Ve? Y aquí escribo, bueno, 1, 2 y 3. Aquí tenemos el 3. Aquí en la Y tengo que llegar hasta el 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué estoy trabajando en este cuadrante? Porque ambas son positivas. Miren. Aquí sería 5. ¿Hasta dónde estaría el vector? Bueno, el vector va a estar hasta, hasta aquí. Entonces, y acuérdense que la teoría dice que los vectores son una línea recta y con una flechita aquí en la punta. Ese sería el vector ¿qué? El vector B. Y siempre que un vector, entonces le escribo una flecha recta. Indico que esto es el vector B. ¿Cuál es el módulo? Todavía no hemos visto cuál es el módulo. Ya lo voy a ver. El módulo es la distancia de aquí hasta acá. La componente es X, es esta distancia, y la componente en Y es esta distancia, que sería esta misma, obviamente. Lo que estoy formando aquí son rectángulos, por eso estos se llaman coordenadas rectangulares, miren, porque lo que formo es un rectángulo, son coordenadas rectangulares. Profe, ¿y la 4B? Ahorita, de una, yo creo que no vamos a poder ver módulo entonces, pues. Si vamos a la 4B, dice, va. Es que como esa lleva negativo 2, como Por, 1. no importa, ustedes ya todo eso lo tienen que saber, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Cuál es? 4B. Ajá, sí, 4. Que sería el primer vector, que sería el B. Si el vector es B y sus coordenadas son menos 2,1, o sea, ¿cuál es la componente en X? ¿Cuál es la componente en X? 2, negativo 2, Negativo 2. ¿Y la componente en Y? 1. 1. ¿Cuál es de diferente entre este y los anteriores? Ninguna cosa. ¿Qué va a pasar? Que la gráfica de él va a estar diferente, ¿va? Porque observe que tengo para las X algo negativo, entonces ocupo, no voy a trabajar en el primer cuadrante, sino que voy a trabajar en el segundo. En el segundo, porque si las X aquí van a estar negativo 2, ¿ves? Negativo 2. Y la Y es positivo 1 que va a estar acá. Eso es lo único diferente, que el vector se movió de posición. Y Ya no las tiene... Y, Ah, las Y de abajo son negativas, va. exacto, sí. Exactamente. Ya les voy a recordar eso. Yo tengo que estarles recordando esas cosas, pero ustedes tienen que tener el compromiso de estar repasando siempre los contenidos. Ahora, ¿cuál es el vector? El vector va siempre desde el 0 hasta ese punto ahora. Esa es la única diferencia. Esto determina hacia dónde apunta el vector realmente. Si los dos son positivos, el vector va a apuntar hacia el noreste. Si las X son negativas, como en este caso, y las Y positivas, pues vamos a apuntar al noroeste. Y si ambas son negativas, pues vamos a apuntar para abajo acá. Y si las X son positivas y las Y negativas, pues vamos a estar acá. Eso es lo único que va a cambiar. Y este sería el vector B. Profe, y para contestar esos componentes hay que hacer la plano cartesiano. Para hacer lo que estamos haciendo. Sí. No, yo se los estoy haciendo para que ustedes miren dónde está el vector. Pero Entonces realmente hay que poner no necesitan, C. exacto, no necesitan hacer este dibujo para saber que el CX es el primer número y el CY es el segundo número. ¿Para qué? ¿Sí me entienden? Porque no les están pidiendo que grafiquen el vector. ¿Por qué se los estoy graficando yo?
porque estoy loco, cipotes. Porque como a mí me gusta, me pongo a hacerlo. ¿Sí me entienden? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, ustedes ya saben que estoy chiflado, ¿va? Ustedes han dicho eso. Entonces, por eso es que yo estoy haciendo esto, ¿eh? Porque como me gusta. Pero realmente, para yo conocer las componentes de un vector que a mí me lo estén dando así, yo no necesito hacer este dibujo. Yo sé que el primer número es la componente X y el segundo es la componente Y. Y listo. Ahora, es que me puse a hacerlo también porque yo tenía planeado explicarles el módulo, pero ya se me fue el tiempo. Pero recuerden que el módulo del vector es la longitud desde aquí hasta acá, ¿ves? Y es fácil de encontrar porque el módulo se encuentra con Pitágoras. No,